Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy analizaremos el video de top 10 bestias más peligrosas de la edad de hielo. Sin más dilación, empezamos con el video. Se conoce como edad de hielo a cada uno de los periodos temporales en los que el planeta Tierra experimenta una drástica disminución de su temperatura global, producto de diversos factores como pueden ser los cambios en la órbita alrededor del Sol, variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas, por nombrar algunos. Ya ciencia cierta todavía a día de hoy no se puede saber exactamente por qué se producen las etapas glaciales. Durante estas etapas, grandes extensiones de tierra son conquistadas por el hielo polar, reduciendo los niveles del mar y enfriando enormemente el clima mundial, incluso en los trópicos, algo que además puede durar decenas de millones de años, razón por la cual los seres a los que les ha tocado vivirlas debieron adaptarse o desaparecer. Y aunque desde el decorre de los tiempos han ocurrido diversas glaciaciones de gran relevancia, sin duda alguna, una de las que más curiosidad ha despertado por su fauna ha sido la glaciación de Bok, la cual empezó hace 110.000 años y culminó hace 10.000, permitiendo el surgimiento de un periodo interglacial conocido como el Holoceno, en el cual aún nos encontramos. Y sabiendo esto, prepárate para ver las 10 bestias más peligrosas de la edad de hielo. 10. Serpiente arcoíris. Las serpientes Wannabe o serpientes arcoíris eran unas grandes serpientes de 5 a 6 metros de largo que habitaron lo que hoy conocemos como Australia. Se trataba de serpientes constrictoras no venenosas, es decir, que para cazar realizaban emboscadas a sus presas, abordándolas sorpresivamente y enrollándose a ellas fuertemente hasta acabar asfixiándolas y destrozándoles los huesos para posteriormente engullirlas. Obviamente, con la llegada de la edad de hielo, estas serpientes se fueron extinguiendo progresivamente debido a que no eran capaces de regular su temperatura corporal. Bueno, y sobre todo por la caza excesiva de los aborígenes. Aún así, llegaron a finales del Pleistoceno e incluso fueron unos de los depredadores más letales, ya que solían habitar en zonas donde había agua, tendiendo emboscadas a todos aquellos animales que se acercasen a beber, asegurándose por tanto de esta forma una constante vía de alimento. 9. Ave del terror. Las aves del terror fueron unas aterradoras aves que habitaron principalmente en lo que hoy conocemos como Norteamérica. Se trataba básicamente de unos gigantescos pollos de casi 3 metros de alto, 2 de largo y unos 150 kilogramos de peso, que además tenían un descomunal pico similar al de las águilas actuales. La longitud está bien, pero la altura y el peso está mal, ya que media la altura entre 2 metros, y su peso era de 200 kilogramos. Aunque eso sí, en tamaño XXL. A su vez, en su tren inferior tenían unas afiladísimas garras similares a las de los tiranosaurios, así que ya os podéis imaginar por qué fue apodada como ave del terror. A esto hay que sumarle también que su método de caza era a lo bárbaro, es decir, que cuando veían una presa se ponían a correr tras ella a grandes velocidades y cuando las alcanzaban empezaban a picotearlas hasta destrozarlas, desgarrando piel, atravesando carne y destrozando huesos. Y una vez la presa ya estaba inmóvil, ya fuera viva o muerta, la iban picoteando y arrancando trozos de carne hasta engullirla. 8. Lobo gigante. Los lobos gigantes fueron unos de los más temibles depredadores de la edad de hielo. No obstante, y pese a lo que su nombre indica, tengo que decir que los lobos gigantes no eran realmente gigantes, sino que eran algo más grandes que los lobos grises actuales, pesando en su promedio unos 80 kilogramos, aunque pudieron existir ejemplares que superaran los 100. Más bien, la diferencia entre aquellos lobos y los actuales está en la robustez, ya que los lobos gigantes tenían unas patas más cortas y fuertes, unas mandíbulas considerablemente más salvajes y potentes y unos dientes capaces de triturar incluso los huesos más duros. Pero es que si además a todo esto le unimos que cazaban en manada y que eran considerablemente inteligentes, no es de extrañar que fueran unos de los seres más temibles y peligrosos de aquellos gélidos tiempos. Primero que nada, ahora a Enochiondirus y no Canisdirus, ya que Canisdirus es considerado como sinónimo y a Enochiondirus, y segundo a Enochiondirus pesa en promedio entre 68 kilogramos, no 80 kilogramos. Y los ejemplares máximos pudieron pesar a los 70 kilogramos. Como curiosidad, el lobo terrible o Enochiondirus realmente no era un lobo, sino que estudios recientes demostraron que este animal pertenecía a un linaje cercano pero dependiente a de los chacales. 7. León marsupial. Los leones marsupiales fueron durante su época los mayores depredadores mamíferos de Australia y probablemente uno de los depredadores más eficaces de todos los tiempos. Esto se debía a diversos factores, pero de entre ellos, sin lugar a dudas, destacaré que disponían de una de las mordidas más letales y poderosas del reino animal. Esto, unido a unas patas delanteras extremadamente fuertes provistas de garras retráctiles y una actitud extremadamente agresiva, hacía que los leones marsupiales fueran unos depredadores verdaderamente excepcionales. 6. Rinoceronte lanudo. Los rinocerontes lanudos eran unas gigantescas bestias prehistóricas que habitaron en Europa y el norte de Asia. Estas verdaderas moles de la naturaleza, que podían alcanzar tamaños de casi 4 metros de longitud, 2 de alto y pesos de más de 3 toneladas, estaban por supuesto altamente adaptadas al frío clima que habitaban. Todo esto unido a unos grandes y descomunales cuernos hacía de los rinocerontes lanudos unas verdaderas bestias indómitas de la edad de hielo, capaces de acabar con un humano medio con poco menos que una embestida. 5. Mamut lanudo. Los mamuts lanudos eran gigantescas bestias prehistóricas perfectamente adaptadas a las heladas y desérticas zonas que habitaban. Por supuesto, su nombre no le viene dado por casualidad, ya que es consecuencia de la gran capa de pelo lanudo que poseían. Pero es que además, bajo esta cálida capa de pelo, disponían también de otra capa de grasa que podía superar los 10 centímetros de espesor, lo que hacía que su resistencia ante las bajas temperaturas fuera prácticamente sublime. En cuanto a su peligrosidad, bueno, no eran depredadores ni mucho menos, pero letales y peligrosos ya os digo que eran, sobre todo si eras un cavernícola muerto de hambre y tenías que cazarlo para sobrevivir, ya que intentar cazar un verdadero titán de la naturaleza de más de 3 metros de alto y 6 toneladas de peso, musculado, compacto y con
con unos cuernos de más de 4 metros es de todo menos fácil. El tamaño está bien, aunque existe un espécimen más grande registrados, que fue descubierto Sixdorf de Alemania, se estimó en máximo entre 3.49 metros de altura y una masa corporal en máximo de 8.2 toneladas. Y segundo, no son cuernos sino colmillos. Sobre todo si tu armamento se compone básicamente de palos y piedras, y contando que con menos que un pisotón, una de estas moles era capaz de mandarte al otro barrio, especialmente si se trataba de un macho en celo cabreado por no encontrar una hembra. 4. Dientes de sable. Existen muchas especies de dientes de sable, las cuales son nombradas así, obviamente por los enormes colmillos que poseían. No obstante, hoy vamos a hablar del Smilodon populator, el cual fue, sin lugar a dudas, uno de los gatos prehistóricos más grandes y letales que habitaron en la Edad de Hielo. Un gatito que sería capaz de hacer suplicar al más valiente de los humanos si se lo encontrara de frente. Y es que, con una altura de más de 1,10 m y un peso de cerca de los 400 kilogramos, los Smilodon populator fueron unos de los félidos más peligrosos que hayan existido. En realidad Smilodon populator medía alrededor de 120 centímetros de altura, y un peso entre 220 a 436 kilogramos. Esto les permitía no solo cazar con mayor efectividad, sino también con más seguridad, ya que los grandes dientes de estos verdaderos monstruos de la Edad de Hielo eran bastante frágiles, así que es muy probable que mientras algunos ejemplares del grupo sostenían a las presas con sus grandes y poderosas garras, algún ejemplar diese el toque de gracia clavando profundamente sus descomunales colmillos en alguna zona vital de la presa para acabar con ella ipso facto. 3. León americano. Los leones americanos habitaron, tal y como indica su nombre, al oeste de América del Norte. Aparte, en Norteamérica también fue descubierto en América Central, más específicamente en el sur de México y Belice, también fue descubierto en Sudamérica, más específicamente en el sur de Chile y Argentina. Se trata probablemente de los félidos más grandes que hayan existido, alcanzando largos de unos 3,5 metros y pesos de más de 400 kilogramos. Tan grandes eran que de hecho superaban en tamaño a prácticamente todos los carnívoros de la zona que habitaban. En realidad el león americano media en promedio entre 1.6 a 2.5 metros de largo y un peso entre 235 kilogramos. Siendo por supuesto unos de los depredadores dominantes durante la América glacial. Lo curioso de todo esto es que esta dominación no era debida únicamente a sus portentosos físicos, que ayudaba sí, pero también es porque tenían un cerebro considerablemente grande, lo que les hacía bastante inteligentes, siendo capaces de llevar a cabo espectaculares y complejas tácticas de caza en manada para abatir todo tipo de presas. 2. Megaterio. Los megaterios fueron básicamente unos gigantescos parientes lejanos de los perezosos actuales que habitaban en lo que hoy conocemos como América del Sur, con un peso de más de 3 toneladas. En realidad Megatherium pesa alrededor entre 3.7 a 4 toneladas. Y más de 6 metros de longitud, estas monstruosas bestias prehistóricas eran unos de los mayores mamíferos terrestres que hayan existido. Esta cualidad se desarrolló con el fin de defenderse de los grandes depredadores de la época, ya que los megaterio eran omnívoros, alimentándose principalmente de plantas, ya que cazar les costaba algo más debido a su gran tamaño y pesadez, así que cuando querían comer carne, lo que hacían era acercarse a presas de otros depredadores, se ponían sobre sus patas traseras, les enseñaban las descomunales garras a sus adversarios y en ese momento se solía acabar la discusión. El Megatherium no comía carne, ya que su dentadura no es apta para comer carne. Aparte te inspiraste la docuserie de Walking with Bears. Porque es que además los megaterio eran increíblemente agresivos, tanto con otras especies como con la suya propia. 1. Oso bulldog. Los osos de cara corta, o también llamados osos bulldog, fueron los mayores carnívoros terrestres de la Edad de Hielo. Su peso podía llegar a 1 tonelada, alcanzando estaturas que superaban los 3 metros cuando se erguía sobre sus patas traseras. Se hizo un estudio al respecto. Arctodus simus se estima el peso de 1100 kilogramos. Se trataba por tanto de verdaderos monstruos de la naturaleza, dotados de una musculatura excepcional, unas patas delgadas y fuertes para correr más rápido y una potentísima mandíbula repleta de afilados dientes con los que destrozar prácticamente cualquier cosa que se les pusiese por delante. Además, a diferencia de sus congéneres actuales, los osos bulldog no eran omnívoros, sino puramente carnívoros. ¿En serio? ¿Cómo no era omnívoro? Arctodus simus es obviamente omnívoro que variaba su dieta dependiendo de la disponibilidad de recursos, algo parecido al oso pardo. Alimentándose, por supuesto, de todo lo que se encontrasen en el camino, ya fuera carroña o presas a las que daban caza, ya que para mantener sus portentosos físicos toda proteína era poca, teniendo en cuenta el tamaño de estas bestias pardas de la Edad de Hielo. Bueno, a este video le voy a dar un 6 de 10. Tiene buena edición, pero tiene muy mala información. El único que no tiene error es la serpiente Bonambi y Tiracoleo carnifex. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y gracias por los 300 suscriptores, les agradezco mucho a todos ustedes por apoyarme a mi canal y ojalá que lleguemos a los 1000 suscriptores. Bueno gente, adiós, hasta la próxima.